en el informe de lo que significa y lo que va a significar el 2026, pero analizando un conjunto de cuestiones que tienen que ver con el desarrollo de la economía. Por eso, en el capítulo inflacionario hay que decir que lejos de esas previsiones, el índice de precios al consumidor viene exhibiendo una lenta pero sostenida tendencia ascendente desde el mes de mayo. Esa inercia sumada a la recomposición todavía inconclusa de precios relativos y a la necesidad que tienen muchos sectores de recomponer márgenes en cuanto se concrete al menos una tímida reactivación del consumo, amenaza con postergar las metas de inflación trazadas por el gobierno. En este juego de presiones, la suerte que corra el 2026, el esquema de bandas cambiarias y en consecuencia la cotización del dólar será clave para la evolución de los precios. Ya sin la clásica demanda de dólares por cobertura que se registra en los meses previos a cada elección, el gobierno apostaba a seguir manteniendo el año próximo el esquema cambiario de las bandas que se ajustan al 1% mensual sin hacer grandes olas. No obstante, con un segundo pedido de Weber, al Fondo Monetario, en camino por incumplir la meta de acumulación de reservas, el cambio de estrategia se volvió inexorable. El anuncio del lunes pasado del Banco Central, por el que las bandas cambiarias se actualizarán a partir del 1 de enero en base a la inflación de 2 meses antes, en enero, por ejemplo, la actualización será el 2,5, dará mayor margen para acumular reservas, pero al mismo tiempo pondrá un techo más alto al valor del dólar. A eso se suma que los índices del próximo año empezará a jugar el demorado cambio metodológico para medir la inflación. El nuevo índice de precios actualizará las ponderaciones de la canasta según la encuesta de gastos de hogares 2017-2018, que reemplazará a los patrones de consumo del 2024 con los que hoy se miden los precios, porque según los cálculos del Centro de Economía Política Argentina, CEPA, si ya se hubiera aplicado ese cambio, que implica un mayor peso de los servicios, la inflación hubiera acumulado 10,9% más en los últimos 2 años. No es casual que el gobierno haga el cambio a partir del próximo año, cuando en alguna medida ya se han reacomodado los precios relativos, el cambio metodológico no va a incidir demasiado en la inflación hacia adelante. La desaceleración de la inflación, que fue valorada por buena parte de la sociedad en las últimas elecciones, promete dar otro paso al año próximo. Sin embargo, los factores que han venido contribuyendo para alcanzar esa meta, tipo de cambio atrasado, aluvión de importaciones y consumo planchado, empiezan a pasar factura en la actividad económica y en el empleo. En medio de esas tensiones crecientes, el gobierno deberá enfrentar, además de la cuestión monetaria, en la que tanto pone foco, múltiples desafíos para lograr que el 2026 la desaceleración de la inflación, su principal activo, siga brillando. Paula. Muy bien, en conclusión, señal muy positiva a nivel institucional y político que el gobierno haya pasado el presupuesto por el Congreso, incluso con guiños del peronismo. Recordemos que hace casi 4 años no se aprueba un presupuesto y la relación de los anteriores presupuestos con el Banco Central de la República Argentina y los balances del mismo era un chiste. Por otra parte, una meta de inflación tan clara y flexibilizaciones al contribuyente respecto a sus ahorros, que si bien implican cierta complejidad fiscal y contable, es una puerta, es un respiro más. Ahora, de ahí en más a que se lleve a cabo y que ARCA, ex-AFIP, se adecúe a lo que pregona el gobierno, es otra cosa. Recomendamos consultar a un contador público. Por último, los pagos de los vencimientos de los bonos ya están asegurados, algo que junto a cierta PAX en el Congreso hizo que el riesgo país perforara los 600 puntos básicos.
Caputo dijo que quiere este año vivir con la nuestra, es decir, cancelar cualquier préstamo a corto plazo y no depender de Wall Street para que Argentina no tenga que emitir deuda. El mercado todavía lo pone a prueba y mira con cierto cuidado las palabras del ministro porque aún reservas propias no hay. En cuanto a, pasamos a otro tema, otro título totalmente diferente, Estados Unidos y Venezuela, se trata de esto, el cierre de año, la tensión al alza y un nuevo escenario para 2026. Hace ya bastantes días que no estamos hablando de este panorama, así que en el último tramo de diciembre de 2025, la relación entre Estados Unidos y Venezuela se consolida como uno de los focos geopolíticos más tensos del hemisferio, ya como sabemos todos, lejos de la ambigüedad que caracterizó otros momentos. La administración de Donald Trump decidió endurecer su postura frente al régimen de Nicolás Maduro. Hasta ahí vamos bien, combinando presión militar, económica y diplomática con un interés, con un objetivo claro de debilitar el chavismo y cortar sus fuentes de financiamiento ilícito y defender los intereses estratégicos y de seguridad nacional de los Estados Unidos. La estrategia estadounidense se apoya principalmente en el control del flujo petrolero venezolano. El foco ya no está puesto en una intervención terrestre directa, sino en asfixiar financieramente al régimen a través de la interdicción del crudo que sostiene la estructura del poder, la incautación de buques, el control de rutas marítimas y el endurecimiento de sanciones apuntan a reducir al mínimo la capacidad de Caracas de generar divisas. El petróleo, históricamente, el escudo del chavismo, se transformó en su principal flanco débil. En paralelo, Estados Unidos reforzó su presencia militar en el Caribe con despliegues navales y aeronaves de operaciones especiales. Washington justifica estas acciones bajo el paraguas de la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado transnacional, con especial énfasis en organizaciones criminales de origen venezolano. Aunque oficialmente se descarta una invasión tradicional, el mensaje es inequívoco. La presión es real, sostenida y creciente, y las opciones siguen sobre la mesa si el régimen no muestra cambios concretos. La ofensiva no se limita al plano militar, las sanciones económicas continúan siendo el pilar central de la estrategia estadounidense. Desde la Casa Blanca insisten en que los ingresos petroleros venezolanos no financian desarrollo ni bienestar social, sino redes de corrupción, narcotráfico y alianzas con actores hostiles a los intereses occidentales. La lógica es clara: sin recursos el régimen pierde capacidad claramente del control interno y margen de maniobra externa. Carlitos. Así es. En el plano internacional, Caracas volvió a apelar al discurso de la victimización, denunciando supuestas agresiones ante los organismos multilaterales y buscando apoyo diplomático para frenar la presión estadounidense. Algunos países de la región llaman al diálogo y a la negociación, pero esas posturas contrastan con la firmeza de Washington, que sostiene que Maduro carece de legitimidad y que Venezuela se ha convertido en un problema de seguridad regional. Dentro de Estados Unidos también emergen debates internos, especialmente en el plano judicial, y derechos civiles vinculados a medidas de seguridad y deportaciones. Sin embargo, desde la óptica de la administración Trump, la prioridad sigue siendo proteger a la sociedad estadounidense frente a amenazas criminales transnacionales, aún reconociendo que esos procedimientos deben encuadrarse dentro del marco legal. El cierre de este año encuentra a ambos países en posiciones muy distintas. Estados Unidos llega con la iniciativa política, militar y económica, habiendo dejado en claro que no aceptará más dilaciones ni gestos simbólicos. Venezuela, en cambio, termina el año acorralada, con menor capacidad de exportación, menos margen financiero y cada vez más dependiente de esquemas opacos para sostener al régimen. No hay señales de apertura real ni de reformas estructurales. La estrategia de Maduro sigue siendo resistir, ganar tiempo y aportar al desgaste externo.
para Washington, el final del año es de reposicionamiento estratégico. Trump deja un mensaje claro, no busca una guerra abierta, pero tampoco tolera el statu quo. La presión no es improvisada ni declamativa, es gradual, calculada y sostenida. O hay cambios reales o la presión seguirá aumentando. El comienzo del año abre un escenario delicado si el régimen venezolano no muestra señales concretas, no discursivas, de reformas políticas y económicas. Es probable que Estados Unidos endurezca aún más su postura, ya sea profundizando sanciones, reforzando el control sobre el petróleo o ampliando la cooperación regional en materia de seguridad y narcotráfico. En síntesis, el año se cierra con un dato central. El tiempo ya no juega a favor de Venezuela y Estados Unidos decidió no seguir esperando. El próximo año no será necesariamente de definiciones inmediatas, pero sí de acumulación de presión, donde cada movimiento contará, y en ese tablero, hoy por hoy, Washington tiene la ventaja. Paula. Muy bien, San Juan 2025, balance anual y panorama al cierre de año. En 2025 fue para San Juan un año de contrastes marcados, pero con un saldo general que deja señales de transformación y proyección. La provincia mostró dinamismo en sectores claves como la minería, el turismo y las exportaciones, mientras que al mismo tiempo debió enfrentar desafíos estructurales vinculados a la escasez hídrica, la presión inflacionaria y la reducción de recursos nacionales. La minería volvió a consolidarse como el principal motor económico provincial. Durante este año, el sector no solo sostuvo niveles elevados de producción y exportación, sino que también reforzó el perfil de San Juan como una de las provincias más atractivas del país para la inversión minera. El oro, la plata y especialmente el cobre se posicionaron como ejes estratégicos, con proyectos en distintas etapas que permiten proyectar un impacto económico aún mayor a partir de los próximos años. Bien, la actividad minera aportó empleo, claramente divisas y movimiento económico, además de avanzar en proyectos de modernización institucional y mayor previsibilidad regulatoria. En paralelo, el turismo tuvo un desempeño destacado. San Juan logró consolidarse como destino nacional con altos niveles de ocupación hotelera en fechas claves y una agenda sostenida de eventos deportivos, culturales y turísticos. La provincia trabajó en su posicionamiento a nivel país, fortaleciendo la marca San Juan y mostrando una oferta diversificada que combina naturaleza, deporte, enoturismo y turismo histórico. Este sector se transformó en un complemento relevante para la economía local con impacto directo en el empleo y los servicios. En materia económica general, el año mostró avances y tensiones al mismo tiempo. Las exportaciones provinciales crecieron y se diversificaron. Incorporaron productos agroindustriales, vitivinícolas y farmacéuticos, lo que permitió reducir parcialmente la dependencia de un solo sector. Sin embargo, la caída de transferencias nacionales y de la coparticipación impactó en las cuentas públicas, obligando a una administración más ajustada de los recursos y al reordenamiento en programas y obras. La inflación, en línea con la dinámica nacional, siguió siendo una de las principales preocupaciones de los sanjuaninos, aunque en algunos periodos los registros provinciales fueron levemente inferiores al promedio del país. El aumento sostenido de precios afectó el poder adquisitivo y profundizó la sensación de incertidumbre en sectores medios y trabajadores. El agro fue uno de los sectores más golpeados del año, pero no por San Juan solamente, ya sabemos bien cómo ha estado todo el país, lo hemos venido pronosticando. Las condiciones climáticas adversas, sumadas a una sequía prolongada, problemas sanitarios en algunos cultivos, obligaron a declarar emergencias y a implementar medidas de alivio para productores. La gestión del agua volvió a ocupar el lugar central de la agenda pública, y no solo como problema coyuntural, sino como un desafío estructural para el futuro productivo y social de la provincia. En el plano social, San Juan transitó el año sin sobresaltos graves, aunque las tensiones propias del contexto económico, se registraron señales incipientes de recuperación demográfica tras varios años de caída en la natalidad, y la actividad sísmica habitual de la provincia se mantuvo dentro de parámetros esperables, gracias a Dios, ¿no? Sin eventos de gravedad. La verdad que esto
Esto último, lo de los sismos, me está pareciendo bastante raro. Hace muchos años que estamos bastante tranquilos, anulo mufa, toco madera, lo que sea, pero saben que cuando hace calor se incrementan las probabilidades, que no, dicen que no está probado esto, pero no tengo ninguna duda. Bueno, al cierre de 2025, San Juan se encuentra en una situación de equilibrio delicado, pero con bases sólidas. La provincia muestra fortalezas claras en su matriz productiva, con la minería como eje central, el turismo en expansión y una economía que busca diversificarse. Al mismo tiempo, enfrenta desafíos importantes que no pueden postergarse: la administración del recurso hídrico, la dependencia de recursos nacionales y el impacto persistente de la inflación sobre la vida cotidiana. Carlitos. Muy bien, seguimos nosotros. El comienzo de un año nuevo abre una etapa de expectativas moderadas, pero reales. Si los proyectos de inversión se consolidan y se logra avanzar en soluciones estructurales, San Juan tiene margen para profundizar su crecimiento y mejorar la calidad de vida de sus habitantes. El 2026 será clave para confirmar si este proceso de transformación logra sostenerse en el tiempo. Bueno, ahora nos vamos a un capítulo internacional porque tomamos a España 2025, resumen y panorama del cierre del año. Este año que termina ha sido uno de gran turbulencia política, desgaste de los principales partidos y tensiones sociales y económicas en España. El gobierno de Pedro Sánchez, que lidera una coalición minoritaria desde el 2023, ha pasado por un ciclo lleno de desafíos, pérdidas electorales, crisis de legitimidad y ajustes de estrategia sin resolver por completo sus vulnerabilidades internas. Pedro Sánchez ha tenido un año muy complejo en términos políticos. A pesar de mantenerse en el cargo, su gobierno ha sufrido evidentes signos de desgaste y pérdida de apoyo. El PSOE, el Partido Socialista Español, se vio sacudido por varios escándalos de corrupción y acusaciones de mala gestión, que han alcanzado incluso a figuras cercanas a Sánchez, generando un clima de desconfianza y críticas internas desde muy temprano del 2025. Frente a esto, Sánchez lanzó un plan de combate a la corrupción con 15 puntos, preparado con apoyo de organismos internacionales como el OCDE, intentando restaurar la credibilidad del Ejecutivo, aunque con escaso efecto sobre la opinión pública más crítica. La coalición del gobierno depende de partidos regionales y minoritarios, especialmente catalanes y vascos, lo que ha complicado la aprobación de presupuestos y ha hecho que cada votación sea una prueba de resistencia política constante. A finales de año, los socialistas sufrieron una derrota fuerte en las elecciones regionales clave, como en Extremadura, donde el Partido Popular y la extrema derecha, Vox, lograron avances significativos consolidando un giro político en regiones que históricamente eran bastiones de la izquierda. Esto evidencia un cambio de tendencia electoral que puede anticipar mayores dificultades de Sánchez de cara al 2026-2027. Este panorama de desgaste es resultado de una combinación de factores: escándalos internos, dificultades para consolidar una mayoría parlamentaria especialmente, y una oposición que ha ido capitalizando el descontento ciudadano. Paula. Aquí estoy, aquí estoy. Bueno, tensiones sociales y protestas. El contexto social también ha sido tenso. Movilizaciones de diversa índole han marcado varios momentos del año. Hubo protestas en grandes eventos como la Vuelta a España, donde manifestantes vinculados a causas internacionales presionaron al gobierno y generaron controversias sobre la gestión del orden público. A esto se sumaron discursos y debates en torno a conflictos internacionales, especialmente del Medio Oriente, que han derivado en críticas internas y externas hacia la política exterior de España, española.
incluso desde sectores de la propia sociedad. Estos movimientos reflejan una España más polarizada en temas sociales y culturales, donde la respuesta ciudadana ya no se limita a lo doméstico. En cuanto a la economía y situación de los españoles, bueno, primero que nada, antes de seguir con el informe, debo destacar que este es un tema que nos concierne a todos en cuanto a, todos tenemos un familiar allá, todos tenemos a alguien que hace mucho se ha ido o hace poco, así que estamos involucrados, aparte, todos somos descendientes de alguno de ellos, así que a veces es inevitable tener un familiar allá y tenemos que enterarnos de la realidad de lo que está pasando y que no nos extrañe de paso tener gente de repente de allá de nuevo volviéndose, regresándose o gente nacida allá que quiera establecerse en Argentina desde cero. Bueno, en el plano económico, en cuanto a la situación de los españoles, 2025 ha tenido aspectos mixtos. El Banco de España revisó al alza las previsiones de crecimiento, proyectando tasas de crecimiento considerables para la península y expectativas de mejoras continuas hasta 2027. Sin embargo, muchos hogares españoles continúan con sensación de estiramiento económico, ya que aunque hay crecimiento macroeconómico, los salarios reales no han vuelto a niveles previos a la pandemia y el costo de bienes básicos como vivienda y alimentos sigue elevado. Esto ha generado una sensación de mejoría general, pero con el impacto desigual para distintos segmentos de la población, en particular clases medias y trabajadoras de sectores de menor productividad. En cuanto a política internacional y posición de España, en política exterior, España mantuvo posiciones claras, pero a veces controversiales. Pedro Sánchez defendió la participación, disculpen, activa de España en foros internacionales y en alianzas como la Unión Europea y la OTAN, aunque con debates internos sobre la política de defensa, especialmente en torno al debate sobre el gasto militar. La postura activa del gobierno en temas globales como apoyo a Ucrania, defensa de derechos humanos o decisiones respecto a conflictos internacionales ha generado tanto apoyos como críticas dentro de España, reflejando que la política exterior también impacta en la percepción interna del Ejecutivo. ¿Dónde está España al cierre de 2025? Bueno, al terminar el año, España presenta un panorama complejo y con muchos desafíos por delante. El gobierno de Pedro Sánchez se mantiene, pero debilitado y con menor apoyo parlamentario y social desde hace 12 meses. Bueno, el PSOE, EPCOE, ha perdido espacios regionales claves y la oposición, sobre todo el PP y la derecha, avanzan con fuerza en muchas regiones, incluso con el respaldo creciente de formaciones más conservadoras. La polarización social y política continúa en ascenso, con debates intensos sobre identidad, economía política, políticas públicas y el papel de España en el mundo. La economía crece y hay señales macroeconómicas positivas, pero la sensación de presión económica entre la población sugiere que el bienestar no ha sido homogéneo. España cierra 2025 en un punto de transición incierta, con el gobierno intentando recomponer su liderazgo, la oposición reforzada y la sociedad dividida entre expectativas de cambio y descontento con la clase política. El próximo año va a ser clave para determinar si estos procesos desembocan en una reconfiguración política más profunda, anticipando lo que podría ser un ciclo electoral decisivo hacia el 2027. Para mí, este muchacho Sánchez no llega al 2027. La gente ya está bastante molesta y la oposición también, así que digo nomás, no es que sea yo algún tipo de chamán o qué sé yo, alguna persona especial que prediga esto, pero he visto todo el año lo que ha estado pasando, así que bueno, se ha cumplido la hora, vamos a tener que dejar Chile 2025 tal vez para mañana, Carlos, ¿usted qué dice? Sí, vamos a dejarlo para mañana. Tenemos otra urgencia el día de hoy, así que empezamos a despedirnos, Paula. Ah, buenísimo, buenísimo. Entonces me despido como se debe del público oyente. Muchas gracias por empezar con nosotros el lunes, por arrancar con nosotros el lunes y que tengan un día bendecido, una semana bendecida, próspero año nuevo y saludos también a Tony, los mismos deseos para Tony y Carlos. Así que lo dejo a Carlos despedir el programa. Bueno, muchas gracias, Paula. Nosotros sí, nos estamos despidiendo.